Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Patricio de Dojo MX. Vamos a ver en esta vez los tipos de datos en Elixir y vamos a empezar por los más fáciles que son los números. Vamos a empezar a resaltar primeramente las literales en los números. Vamos a hablar de los enteros. Elixir tiene un módulo que se llama Integer, en el cual hay un montón de funciones para trabajar con estos números. Podemos ver un poquito de lo que trae con la función de ayuda de EX. Y aquí nos lista algunas de estas funciones. Pues los números no tienen mucho de especial, solamente algo que me llamó la atención y que diferencia a Elixir de otros lenguajes con los que he trabajado es que los enteros no tienen límite en Elixir mientras ustedes puedan mantenerlos en memoria, mientras tengan la memoria suficiente, pueden declarar un entero arbitrariamente grande. Entonces, este número sería imposible de declarar en otros lenguajes, como por ejemplo Python, por lo menos con el tipo de dato entero normal. Y aquí voy a hacer una multiplicación monstruosa para que la vean y vean cómo sigue dando el resultado. Entonces, los enteros son básicamente números sin el punto decimal. Podemos hacer cosas como, por ejemplo, separarlos mediante guiones bajos. Me parece que eso también se puede hacer en Ruby. Y el Elixir los va a entender. Esto es con el objetivo de que entiendan más fácil para los humanos. Sin embargo, cuando lo procesa Elixir, pues le quita estos guiones bajos y aunque lo guarden en una variable, Elixir los olvida. Entonces, solamente tengan en cuenta eso, pero para escribirlos en código es mucho más legible esto que escribir el número completo. Existen las operaciones básicas como la suma, la resta, la división. La división que es con la diagonal, que te da un flotante como resultado. Y finalmente la multiplicación. E- esta, Estos operadores son interesantes porque de hecho todos los operadores en Elixir son azúcar sintáctico para funciones. Esas funciones viven en el módulo kernel que se podría usar de esta manera. Aquí estoy usando la función de restar del módulo kernel y voy a restar 90 y 90 y me va a dar 0. Lo mismo con estos operadores que les enseñé hace rato, 90 por 90, 90 más 90 y 90 entre 90. Todos estos operadores viven como funciones dentro del módulo kernel. Esto solamente es un detalle interesante que mencionar porque a veces necesitamos estos operadores para usarlos en una transformación de datos. Entonces, ténganlo en cuenta y tal vez en algún momento lo utilicemos para no tener que hacer una función que solamente reciba los datos y sume o reste, sino que podemos usarlos directamente los de la función kernel. Bueno, esto es todo con respecto a los enteros. Si quieren hacer un ojito a la documentación de qué cosas pueden hacer, pueden usar la ayuda de EX, como les había mencionado, o pueden irse directamente a la documentación de Elixir que les voy a poner en la documentación, en la descripción del video. El siguiente tipo de dato que vamos a hablar es el tipo de dato flotante. Los flotantes son, pues, como se imaginarán, son números reales que se pueden representar con punto decimal. Todo número que ustedes pongan con un punto decimal es un flotante. Y recuerden que, sobre todo con los lenguajes de programación, los flotantes siempre son aproximaciones de su número. Entonces, nunca deberían usar un flotante para representar dinero, por ejemplo, porque les puede dar errores por su naturaleza les va a dar errores y no es nada agradable empezar a tener problemas de centavos que luego se van haciendo cada vez más grandes. Los flotantes se pueden representar tal como lo acabo de hacer ahorita o se pueden representar en notación científica. Entonces voy a representar un número con 1.9, luego sigue la letra E y el exponente al que lo quiero poner. Aquí lo puse demasiado grande porque los números flotantes sí tienen límite, entonces voy a hacer uno más chiquitito. Aquí está mi número flotante.
Igual existe un módulo que se llama float para tratar con estos números y pues aquí nos da un poquito de las advertencias que ya les di sobre la representación de los flotantes, no solamente en Elixir, en cualquier lenguaje y sobre todo en la computadora. Entonces, echen una leída a esto si quieren saber un poquito más de por qué tienen tantos problemas los flotantes. Y este número es hasta famoso, el, el 0.3, que no se puede representar de ninguna manera exacta en Elixir. Bueno, en Elixir y en ningún otro lenguaje. Esos son los dos tipos de números que tenemos. Hay funciones para comprobar si son números. Bueno, para cada tipo de dato hay para comprobar. Vamos a poner por ejemplo isFloat. Aquí nos va a dar false. IsFloat 1.0 nos debe dar true. IsInteger. mm, y aquí está con un entero de verdad. Entonces, estas dos funciones que también existen para otros tipos de datos nos sirven para hacer unas cosas que se llaman las guardias o los guards, que les vamos a enseñar a usar cuando creemos algunas funciones con pattern matching. Pero creo que por el momento es todo lo que tendríamos que ver sobre números. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos y vamos a avanzar en el siguiente capítulo hablando sobre listas, tuplas y diccionarios.